Bueno, y tenemos nosotros más invitados, son las 22 horas con 27 minutos. Vamos a agradecer y saludar a nuestros invitados. Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo, muchísimas gracias por estar con nosotros, le agradezco muchísimo. Estamos con Tomás Monasterios, de Demócratas, candidato por Juntos, y estamos con Jairo Guiteras, que es vocero de Comunidad Ciudadana, también muchísimas gracias. A los tres les agradezco mucho. Inicialmente, antes de que comencemos con el tema de las campañas, cómo van a desarrollar cada una de las tiendas, de las tiendas políticas, sus campañas electorales, les voy a pedir en un minutito una ronda muy rápida de criterios respecto a la inhabilitación o a la confirmación de la inhabilitación de Evo Morales. Comienzo con el señor Jairo Guiteras de Comunidad Ciudadana. Adelante. Gracias, buenas noches a todos, buenas noches Adriana, Tomás, Jorge, buenas noches. Nosotros estamos tranquilos de que haya primado la competencia, la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales, acostumbrado a hacernos fraude a los bolivianos, no le alcanzó con 14 años de fraude, no le alcanzó con 14 años de abuso de poder, con 14 años de corrupción, con el fraude en la salud y con el fraude del 20 de octubre, quería inscribirse de manera fraudulenta a una senaduría. Entonces era inconcebible que el autor del fraude más grande que hemos tenido los bolivianos obtenga el premio de ser habilitado como candidato a la Asamblea Legislativa. Entonces estamos tranquilos de que se haya respetado y de que se conserve la independencia de un órgano electoral. Esto es lo que pasa cuando el Movimiento al Socialismo ha perdido el control del Tribunal Supremo Electoral. No olvidemos que durante 14 años tuvieron control de la entidad electoral. Hoy por hoy ya no hay respuesta a un color político. Este tribunal está trabajando con independencia, como un órgano del Estado, como un poder independiente del Estado, y contra esa pared se ha estrellado Evo Morales. Evo Morales ya no vive en los 14 años de corrupción, de abuso de poder y de control absoluto de los entes del Estado. Entonces estamos tranquilos porque se han respetado los principios democráticos y la independencia del órgano. Ok, muchísimas gracias. Un minuto también para el diputado Tomás Monasterios a propósito de la ratificación en la inhabilitación de Evo Morales a la candidatura como senador. Adelante. Muy buenas noches, un gran gusto poder saludarlo y por supuesto a todas las personas que participan de este importante debate. Es importante entender que los bolivianos no tenemos nada de qué celebrar ni de felicitarnos. Hay que entender muy bien de que hemos venido a estar acostumbrados a una conducta por parte del órgano judicial que permanentemente ha buscado la parcialidad en función de beneficiar al movimiento del socialismo. Hoy los administradores de justicia lo único que han hecho es aplicar la norma, lo que dice la Constitución y lo que dice la norma del régimen electoral. No podemos celebrar lo que es una responsabilidad por parte de las autoridades judiciales. Yo obviamente debo manifestar de que el único camino para que Evo Morales retorne al país es que le proponemos que venga a Bolivia a enfrentar los procesos sobre pedofilia, los procesos sobre los antecedentes del fraude electoral y por supuesto los delitos de lesa humanidad. La única propuesta que hoy tiene el país de manera clara y puntual respecto a cuáles son las acciones para poder allanar el camino del retorno de Evo Morales es por supuesto la Alianza Juntos, que obviamente establece con mucha claridad que Yanine Áñez, la única forma que va a permitir que Evo Morales retorne a Bolivia va a ser para que enfrente todos estos procesos y estos juicios. Muchísimas gracias. Misma cantidad de tiempo, misma distribución de tiempo. Senadora Adriana Salvatierra, ¿cuál es la impresión que tiene el Movimiento al Socialismo en la evaluación que ha hecho el MAS a propósito de esta determinación que ha tomado la justicia en La Paz? Muy buenas noches, Jorge. A través suyo un abrazo cordial a quienes acompañan su programa y saludos a Jairo Guiteras y al diputado Tomás Monasterio. Creo que el principal problema, son tres elementos. El primero es que el principal problema es que la agenda de la oposición al movimiento al socialismo no es ver lo que sucede en las calles, no es reconocer efectivamente la crisis social que se vive en nuestro país, la crisis económica y sanitaria que se vive en nuestro país. Hoy les preocupa más alcanzar la inhabilitación de Evo Morales, de intentar procesarlo y recurrir a todas las acusaciones
acciones que sean necesarias con el fin de inhabilitar su candidatura, cuando realmente a lo que la gente le sucede en su vida cotidiana son injusticias mucho más profundas. Pero bueno, un juez dirimidor ha sido presionado y amenazado públicamente, señalado como afín al movimiento al socialismo si no cumplía la voluntad política de quienes presionaron públicamente desde el gobierno y desde los otros partidos políticos. Pese a ello, nosotros vamos a ser respetuosos con aquello que manifestamos desde el principio, y es que toda persona que considere vulnerados sus derechos podría haber recurrido, como lo hizo Evo Morales, a las instancias judiciales correspondientes, y si la decisión es esta, pues acataremos el fallo correspondiente y será el movimiento del socialismo en torno a sus prácticas orgánicas quien decida cómo solucionaremos este conflicto en las listas y quién entrará en reemplazo de Evo Morales. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos al tema que nos ocupa, el inicio de la campaña. Comenzó el día de ayer, estamos a 41 días de las elecciones. ¿Cuál va a ser la metodología de la campaña? ¿Cómo va a llevar adelante su campaña, Comunidad Ciudadana? ¿Cuál será la estrategia como para tratar de llegar a una mayor cantidad, a un mayor universo de electores? ¿Cómo Comunidad Ciudadana piensa plantear su estrategia? Por favor, un minuto, Jairo Guiteras. Lo primero que debemos decirle a la población es que el inicio de la campaña no nos desconecta ni nos hace ajenos a la profunda crisis sanitaria que nos han dejado 14 años de corrupción y que se han mantenido hasta ahora. No nos hemos desconectado de esta crisis, seguimos poniendo a la gente primero, seguimos pensando primero en la gente, primero en la salud, y vamos a trabajar con todos los elementos de bioseguridad que no expongan a la población al contagio del virus, que no expongan a la ciudadanía a un rebrote del coronavirus, tanto en Santa Cruz como en los diferentes departamentos del país. Nosotros vamos a reforzar nuestras estrategias de comunicación, vamos a proponer, lo hemos dicho ayer al arrancar la campaña, y hemos convocado a los demás partidos políticos a que esta sea una campaña limpia, una campaña propositiva, una campaña en la que prime el debate, en la que primen las propuestas, en donde el ciudadano pueda enriquecerse en torno a las propuestas de los diferentes frentes políticos y que queden de lado, queden al margen los ataques, la guerra sucia, las acusaciones sin sentido, infundadas contra diferentes frentes políticos. Nosotros como Comunidad Ciudadana vamos a hacer una campaña positiva, una campaña propositiva, porque eso es lo que le interesa a la gente. La gente quiere escuchar cómo va a mejorar la salud, cómo va a reactivarse su economía, cómo se va a proteger su empleo. No le interesan los ataques, no le interesa la guerra sucia, la pelea entre políticos. Y desde Comunidad Ciudadana vamos a promover esta conducta, donde los bolivianos salgan beneficiados de escuchar las propuestas de todos los frentes políticos. Gracias. ¿Cómo va a encarar la campaña juntos? ¿Cuál va a ser la tónica de la campaña? ¿Cómo irá a buscar mayor cantidad de electores juntos, Tomás Monasterios? Yo debo manifestar mi profunda alegría y satisfacción de ver una movilización tan multitudinaria el día de ayer en una caravana masiva, donde justamente marcamos nuestra línea en torno al trabajo que vamos a llevar adelante. Muy distinto a lo que hizo Comunidad Ciudadana, lo que hizo el movimiento socialismo. Nosotros no estamos para dar poleras, gorras, llaveros, sino para poder practicar la solidaridad. Esa solidaridad que está encarnada en una mujer que tiene el sentimiento de poder conducir hoy las riendas del país, priorizando las necesidades más importantes de la población. Y Yanine, por supuesto, nos han pedido a todos los candidatos de que podamos volcar nuestros trabajos tanto en el tema de la información, pero también en el tema de la solidaridad como un tema fundamental e importante. El día de ayer hemos entregado más de 1000 bolsas de alimentos, hemos logrado extender y estrechar la mano amiga a las personas que más lo necesitan, y por supuesto esa va a ser la conducta en torno a la línea para poder avanzar en este proceso de campaña. Nosotros tenemos una propuesta absolutamente clara, que va lejos de venir a prometer y vender humo, ilusiones y promesas. Somos un partido que está demostrando en los hechos la capacidad de poder gobernar este país con firmeza, pero también el de poder pensar en el tema de la salud, haciendo lo que no se ha hecho en los últimos 14 años y en toda la vida democrática en el país, y por supuesto en el tema de la reactivación económica y la creación de fuentes de empleo como banderas fundamentales, tanto en la gestión de gobierno como también en la propuesta que vamos a avanzar hacia adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Tomás Monasterios de Juntos, actualmente diputado por los Demócratas, con la senadora Adriana Salvatierra del Movimiento al Socialismo y con Jairo Guiteras, vocero de Comunidad Ciudadana. Senadora, ¿cómo va a encarar la campaña el Movimiento al Socialismo cuando al frente tiene varias agrupaciones políticas contrarias, varias agrupaciones políticas que son opositoras al MAS? ¿Cuál va a ser la tónica de la campaña del MAS? Yo creo que es importante destacar que hoy las necesidades de la población son absolutamente claras. Y cuando las personas le preguntan cuáles son sus primeras necesidades en una crisis económica por la mala administración del actual gobierno, por una crisis sanitaria mal atendida que lleva más de 7.500 decesos en nuestro país, sabe que la historia no empezó efectivamente hace 14 años como pretendiera el candidato historiador hacerle creer a la población. La gente no olvida que, por ejemplo, el señor Carlos Mesa también fue presidente y cuando fue presidente abandonó un país en plena crisis económica, que no fue capaz de cambiar el modelo económico, sino que recurrió a la caridad internacional. Ese es el talante de uno de los candidatos a la presidencia de nuestro país. La gente recuerda y hoy puede contrastar y sabe quién es capaz de garantizar el crecimiento y la estabilidad económica en nuestro país. Hoy, cuando usted le pregunta a cualquier persona cómo estaba hace un año, sabe quienes garantizaron el crecimiento económico, quienes permitieron alcanzar la estabilidad económica, quienes permitieron a millones de bolivianos salir de la pobreza y quienes vinieron a desorganizarle la vida. Sabe, y porque lo vivió además, y porque vio con sus propios ojos, y hoy puede constatar que Luis Arce y David Choquehuanca son sinónimo efectivo de lo que necesitamos en este momento. Salir adelante, salir de la crisis económica, recuperar la estabilidad económica y redistribuir de forma efectiva la riqueza. Luis Arce y David Choquehuanca tienen la fórmula para lograrlo y eso ya puede ser contrastado a partir de la evidencia de las personas y creemos que ese es el mejor enfoque que nosotros podemos dar en este tiempo de campaña. Les voy a solicitar que vayamos pensando para el final de este debate. Vamos a cambiar un poquito la metodología, por supuesto, para solicitarles que vayan pensando para que al final cada uno de ustedes pueda hacer una pregunta, pueda hacer una consulta acá a la persona que desea, al vocero que desea de cualquiera de los tres partidos que nos están acompañando, sea Comunidad Ciudadana, sea Juntos o sea el Movimiento al Socialismo, por supuesto en el marco del más absoluto respeto respecto a lo que estamos abordando, de lo que estamos tocando. Eso lo vamos a dejar para el final, pero para no agarrarnos en curva ni en sorpresa al final de este debate. Cuando estamos hablando de una campaña electoral que va a tener varias situaciones totalmente diferentes, una de ellas, por supuesto, las medidas de bioseguridad, la restricción de las concentraciones y todo aquello, también es una campaña un tanto sui generis porque son varios frentes, le pregunto a don Jairo Guiteras, son varios frentes, la mayoría de ellos en contra del Movimiento al Socialismo, aunque esto no distrae que entre los otros frentes que son opositores al MAS también hubieran comenzado los ataques de Juntos a Comunidad Ciudadana, de Comunidad Ciudadana a Juntos, ahí también entra Creemos, entra Libre 21. ¿No se ha analizado, no es el momento de analizar acercamiento entre los opositores al MAS, don Jairo Guiteras? Lo primero que debemos decir al respecto es que, nosotros no vamos a entrar nunca a contestar los ataques. Han sido 2 años que hemos vivido de ataques, han sido 2 años que hemos vivido ataques de mentiras, guerra sucia, y no lo respondimos durante 2 años, no vamos a empezar a hacerlo ahora. La población quiere propuestas, y Comunidad Ciudadana tiene un plan de gobierno, tiene propuestas, entonces nosotros vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en las propuestas. Ahora, respecto a la unidad, tenemos que cambiar el concepto. La unidad no la construyen los políticos. Ya los plazos para hacer alianzas políticas están precluidos, es decir, han terminado. La unidad se construye en torno al votante, en torno a los ciudadanos. Y esto no es un mito, no es una historia, no es un deseo particular de Comunidad Ciudadana. Esto fue lo que pasó en la elección pasada. Teníamos en la elección anterior
8 candidaturas, pero ¿qué fue lo que pasó? La ciudadanía se dio cuenta que únicamente había una candidatura capaz de ganarle al movimiento al socialismo. Entonces fuimos los bolivianos, fuimos los ciudadanos quienes concentramos el voto en la candidatura que en ese momento representó y ahora vuelve a representar, queda absolutamente claro, la única posibilidad de ganarle al movimiento al socialismo. Las otras candidaturas terminaron con porcentajes que no llegaron ni a los 2 números, quiero decir, abajo del 10%. Hoy la historia se vuelve a construir en el mismo sentido. Hoy la historia nos vuelve a poner una elección entre 2 candidaturas, entre lo que representa el movimiento al socialismo, 14 años de abuso de poder, 14 años de corrupción, 14 años de fraude, y lo que representa Comunidad Ciudadana, que como lo digo, no es un deseo particular, no es una idea, no es un imaginario, es un hecho que ya hemos experimentado, que fue la victoria del 20 de octubre y que ahora a lo largo de todo este tiempo ha quedado demostrado que en Comunidad Ciudadana la población deposita su confianza, deposita la credibilidad y sobre todo la esperanza de que somos la única candidatura con posibilidades de ganarle al MAS. Así de claro. Muchísimas gracias. La unidad, dice, no se construye en torno a los políticos, se construye con el voto de la gente en las urnas. Esta es una forma diferente, más sutil, de hablar del voto útil. El voto útil tiene estas características, le pregunto a Tomás Monasterios. Creo que la estrategia está muy bien marcada por parte de las personas de Comunidad Ciudadana que están buscando apostar por el tema del voto útil cuando la elección es absolutamente distinta. Tenemos que partir que hay quienes están hoy desesperados de entrar en esta carrera electoral, pero cuando asumen el cargo, tienen la responsabilidad de asumir los momentos más críticos que vive Bolivia, al primer petardazo o están renunciando o siguen escondidos debajo de su cama. Y lo han demostrado hoy en esta crisis cuando hemos vivido esta convulsión social promovida por el movimiento socialismo. Y obviamente en este escándalo mayor de pedofilia que sorprendentemente hasta el día de hoy no se pronuncian ni fijan una posición ni una postura respecto a estos temas tan escandalosos. Bueno, allá ellos con su conciencia. Nosotros estamos enfocados en entender de que esta campaña es una campaña distinta, donde los bolivianos nos jugamos el futuro del país ante el continuismo del MAS de los últimos 14 años, en el despilfarro, el derroche, en la lógica de construir canchitas de fútbol, no hospitales, en esta óptica de irresponsabilidad criminal en el tema de la prevención del tema del narcotráfico, hasta escándalos que involucran con el tema de pedofilia. Hay una infinidad de hechos que tienen que acabarse en el país y obviamente existe una opción absolutamente clara que primero garantiza el no retorno de Evo Morales al país, que representa a Yanine Áñez, y que la única forma que vuelva a Bolivia es para responder ante la justicia y la ley por los hechos que ha cometido en Bolivia. Yanine representa justamente la salud, la reactivación económica y la generación de fuentes de empleo. Es una mujer que hoy tiene la oportunidad de poder pugnar por esta silla presidencial y que por supuesto estamos convencidos que el futuro de Bolivia va a estar en las mejores manos, y es por eso que obviamente esta campaña va a ser una campaña de muchísimo entusiasmo, de muchísima energía, de poder alcanzar, recorrer la mayor cantidad de barrios como lo hemos venido haciendo durante toda esta pandemia, llevando adelante ollas comunes, asumiendo la posibilidad de poder ayudar con el tema de medicamentos y profesionales médicos, y vamos a continuar con esa energía, porque hoy nosotros estamos enfocados en recuperar Bolivia, no para que gane Yanine Áñez o gane juntos, sino que gane el país con una presidenta que sí sabe gobernar y que por supuesto tiene la firmeza de poder tomar las mejores decisiones en los momentos más críticos en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Sigamos hablando del voto útil. El voto útil tiene varias interpretaciones. ¿Cómo ve esta situación del movimiento al socialismo? Esto que se ha empezado a manejar sobre... ¿Qué se dijo? Que se habló en octubre del año pasado. Esta no es una novedad. Y vuelve nuevamente ahora a aparecer la interpretación del voto útil. ¿Cómo ve esto el MAS? A ver, creo que todos los partidos políticos tienen un plan de gobierno y una propuesta. Es un requisito para participar en el proceso electoral. En realidad, todos lo hemos presentado ante el Tribunal Supremo Electoral. El problema es que en el voto útil no ponen al frente la propuesta, no ponen al frente el proyecto de gobierno. Lo que te ponen al frente es decir, vota por el lugar en el que ocupo en la lista de candidatos, sin importar si mi lista efectivamente representa al pueblo boliviano, sin responder qué es lo que pienso hacer con el país,
y sin responder la pregunta fundamental que tenemos todos los bolivianos: ¿cómo vamos a hacer para salir de la crisis económica? Más todavía cuando el planteamiento del voto útil es un voto útil para una fuerza política, cuando el verdadero voto útil, en esto que usted planteaba respecto a los sentidos de este concepto, para nosotros se marca en que la gente debe buscar un voto que sea útil para cambiar y transformar la realidad que actualmente estamos viviendo en esta crisis sanitaria y económica. En un país en el que cada 15 minutos despiden un trabajador, donde 1 de cada 3 bolivianos está reduciendo el consumo de alimentos, no voluntariamente, sino porque en este momento existe una crisis económica efectiva en nuestro país. En una Bolivia en la que ha aumentado la informalidad, se ha casi duplicado la tasa de desempleo y donde realmente las familias están atravesando duros momentos en su economía. Entonces creo que es importante replantearse el concepto de voto útil y la definición de voto útil a partir de lo que realmente le sirve a las familias bolivianas. Y las familias bolivianas requerimos en este momento un liderazgo fuerte, sólido, con experiencia en la administración pública y fundamentalmente que hubiera demostrado la capacidad de atender los 3 principales problemas que tenemos. De acuerdo a las encuestas presentadas el día de ayer, esa figura recae en Luis Arce y en David Choquehuanca. Por supuesto que tenemos hacia adelante el enorme desafío de continuar hablando del programa económico, de cómo garantizaremos nuevamente la recuperación de la economía de nuestro país, cómo se dinamizará nuevamente la inversión pública que ha sido paralizada por decisiones políticas, frenando el avance de obras importantes que dinamizan la economía, y cómo nosotros vamos a garantizar, por ejemplo, la recuperación de las reservas, cómo nosotros vamos a garantizar nuevamente que el mercado interno sea el principal motor de la dinamización de la economía. Creo que esos son elementos centrales y el voto útil no es el voto que se emite a ciegas en favor de una fuerza política. El voto útil es el voto que es consciente de las necesidades del pueblo boliviano y que plantea que esa consulta debe ser respondida por una fuerza política capaz de resolverlas. Bastante se ha hablado en los días anteriores respecto a lo que podría ocurrir con los resultados del 18 de octubre. Resultados que pueden ser o que pueden no ser reconocidos, tanto por triunfadores como por derrotados, y que pueda surgir una situación mucho más delicada después del 18 de octubre. Eso es lo que se ha comentado y me imagino que ustedes también, nuestros invitados, nuestros panelistas, han tenido la oportunidad de conversar y de escuchar. ¿Qué pasará días antes, el 18 de octubre y después del 18 de octubre? Todas las fuerzas están en condiciones de reconocerse o triunfadores o perdedores. Esto, yo lo pregunto esto porque es un poco de hacer de aquí a 41 días un poco de futurología, pero dar certidumbre también de que después del 18 de octubre el país no va a tener ningún tipo de problema. Don Jairo Guiteras, comienzo con usted. Gracias, Jorge. Primero, una precisión respecto a lo que decía Adriana, muy breve. Cuando al decir que se habla del voto útil no se pone por delante el plan de gobierno. El voto útil, el hecho del deseo de la población que no retorne el MAS al gobierno, que no retorne el MAS al poder, es en sí una propuesta, porque esto significa que no retorne el fraude, que no retorne la corrupción, que no retorne el despilfarro, que todo lo que se despilfarró durante 14 años se invierta en salud, no se invierta en palacios, no se invierta en canchas. Entonces el voto útil es en sí una propuesta para que no retornen los 14 años de corrupción que hemos vivido, de abuso de poder, de despilfarro, de fraude que hemos vivido. Entonces, dicho esto, y ya entrando a la pregunta que nos hacías hace un momento, Jorge, Comunidad Ciudadana ha tenido y lo ha demostrado siempre una profunda vocación democrática. Hemos sido nosotros respetuosos de la institucionalidad del Estado, de la independencia del órgano electoral, y obviamente que nuestra convicción, nuestro respeto a la democracia, nuestros principios democráticos por los que hemos luchado, no se van a ver cambiados de la noche a la mañana. Nosotros tenemos certeza, uno, de que vamos a ganar la elección. Eso ha quedado claro a lo largo de este tiempo, que Comunidad Ciudadana es la única opción que tiene una posibilidad clara de ganarle al movimiento al socialismo. Nos preocupa que el movimiento al socialismo, como ya lo ha demostrado el 20 de octubre, con su poca vocación democrática, con sus actitudes recurrentes, sistemáticas, fraudulentas,
quieran desestabilizar el país, quieran convulsionar el país, quieran generar convulsiones sociales en el país, porque lo hemos visto claro y a la población le ha quedado claro. No le importa la democracia al MAS, por eso nos hicieron fraude. No le importa la salud, por eso nos hicieron 14 años de fraude en la salud. Por eso los bolivianos hemos pagado las consecuencias de los 14 años de despilfarro. Entonces, lo último que le importa al movimiento al socialismo es el bienestar de los bolivianos. Lo único que le importa es llegar al poder para reproducirlo y sacar beneficios personales de los cargos y obviamente de las situaciones económicas en las que puedan beneficiarse. Nosotros somos una organización política con profunda vocación democrática y que respetamos obviamente todas las instituciones del Estado y además la decisión de los bolivianos. Muy bien, muchísimas gracias. La misma consulta, Tomás Monasterios, a propósito de qué va a pasar el día de las elecciones, antes, durante y después de las elecciones. ¿Hay el compromiso de reconocer los resultados, sea cual estos sean? En primer lugar, tenemos que partir que el voto útil tiene que ir a una persona que tenga la capacidad de renunciar, de que tenga la capacidad de gobernar y no renunciar. Hay candidatos que han renunciado 3 veces en menos de un mes, pero bueno, serán ellos los que tienen que responder por sus actos. Nosotros estamos convencidos de que este proceso eleccionario tiene que buscar los mecanismos de poder resolver verdaderamente esta crisis social que vive el país, pero no tiene que ser a través del bloqueo, de la intimidación de cerros, de impedir el paso de profesionales médicos y enfermeras para poder atender a enfermos de COVID. No tiene que ser la utilización de armamento, el llamamiento sedicioso. No puede ser el apostar con la convulsión y el bloqueo insistente y permanente por parte del MAS. Tienen que resolverse las diferencias en este país por la vía democrática, pero también quien gane estas elecciones no solamente tiene la responsabilidad de poder pacificar Bolivia y poder darle las garantías de darle estabilidad al país, sino que también tiene la obligación de poder asumir con responsabilidad y gobernar para todos. Y eso obviamente lo ha demostrado Yanil, que este último conflicto donde el MAS apostó a la convulsión social en la audiencia por segunda vez, hoy demostró de que se puede llegar a consenso y se puede llegar a una pacificación real en torno al diálogo y a tratar de buscar gobernar para todos. Y eso obviamente creo que marca la diferencia. Nosotros hemos asumido un compromiso en torno a nuestra responsabilidad y nuestra convicción profundamente irrenunciable a la democracia, y por supuesto vamos a permitir de que esta fiesta electoral permita dirimir cuál es el futuro que quiere Bolivia. ¿Quiere la Bolivia del pasado, del continuismo que propone el MAS, de seguir con la lógica del derroche, el despilfarro, el abuso de poder con la que ha sido parte del gobierno del señor Luis Arce, además de en sus narices ver cómo nada menos Evo Morales tenía hasta relaciones enfermizas con menores de edad, o quiere apostar por una opción que verdaderamente garantice la firmeza y la solidez de un gobierno que pueda permitir recuperar el futuro de todos los bolivianos? Y eso está encarnado en Yanine Áñez, quien no va a renunciar, quien no va a claudicar, y que por supuesto, frente a escenarios críticos de crisis en el país, con seguridad va a estar, como lo ha hecho siempre, poniéndole el pecho y asumiendo las mejores decisiones para que los bolivianos salgamos hacia adelante. Hoy tenemos que seguir trabajando y continuar con el tema de garantizar el tema de la salud, pero también la reactivación económica. Ok, muchísimas gracias. Misma consulta, por favor, senadora Salvatierra, sobre el reconocimiento de los resultados que vayan a arrojar las urnas el próximo 18 de octubre. Disculpe. Creo que para nosotros todo proceso que se desarrolla en el marco de la transparencia, por supuesto que merita ser reconocido. No ha sido el movimiento al socialismo en que en las elecciones del año pasado convocó a movilizaciones que derivaron en el incendio de 5 oficinas de los tribunales electorales departamentales. De hecho, creo que cabe recordar que si en este momento el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz o el de Chuquisaca o el de Potosí tienen que trabajar en lugares distintos, ha sido precisamente porque hubieron fuerzas políticas que convocaron a una movilización que ejerció finalmente la violencia. Yo creo que es importante además que exista un proceso electoral en el que se garantice que no se va limitar el ejercicio de los derechos políticos, estigmatizando territorios y coartando el ejercicio del derecho al voto, fundamentalmente para los bolivianos que residen en el exterior. Esas son grandes demandas que existen en este momento y que son también un factor de medición importante al momento de hablar del proceso electoral. Nosotros, por supuesto, que seremos respetuosos de los resultados. Y en relación a lo que decía el señor Guitera sobre los 14 años, bueno,
más allá de, yo no sé si a la gente le interesa volver al periodo del 2002, al 2003, al 2004, al 2005, con un Carlos Mesa que solicitaba la caridad, con una Bolivia claramente empobrecida que recurría a la solidaridad, a la caridad internacional, a la limosna internacional, a la ingobernabilidad y fundamentalmente al abandono en el cual dejaron nuestro país en momentos tan complejos. Yo no sé si esa es la Bolivia a la que desean retornar los bolivianos. No sé si esta es la mejor Bolivia que podemos tener. Sí sé, y creo que la gente sí puede percibir claramente, que en un contraste evidencial propio, hace un año teníamos organizada nuestra vida, hace un año teníamos una mejor situación económica, hace un año podíamos ordenar nuestras finanzas y definir qué se pagaba para algún crédito, qué se organizaba para los gastos familiares y qué se destinaba para el ahorro. Hoy hay muchas familias que en realidad ni siquiera pueden ahorrar, y no solamente no pueden ahorrar, tienen que disminuir los gastos en elementos de necesidad básica para lograr sobrevivir y llegar hasta fin de mes. No es esa la Bolivia que merecemos todas y todas. La Bolivia que merecemos es la Bolivia del crecimiento y de la estabilidad económica. Muchas gracias. Les agradezco a los tres por habernos acompañado. Quería hacer una ronda final de preguntas, pero lamentablemente el tiempo me está pisando. Estoy a un minuto de la pausa, así que no me queda más tiempo. Le agradezco mucho a don Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana, le agradezco mucho a don Tomás Monasterios, de Juntos, y le agradezco muchísimo a la senadora Adriana Salvatierra. A los tres, gracias por participar de este momento y gracias por participar de este debate. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto.